Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es las relaciones culturales, literarias entre Brasil y Colombia, con un gran especialista en literatura comparada, el profesor Eduardo de Faria Coutinho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, tendremos oportunidad, él que es un gran estudioso de todos estos asuntos, de hablar aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el profesor Eduardo de Faria Coutinho, que tengo que decirlo, me unen a él ya una amistad de muchos años y una relación afectiva. Además, cuando estudié en los años 80 en la Universidad Federal de Río de Janeiro, él fue mi profesor y hoy es un reconocido investigador en el área de la literatura comparada. Vamos a empezar preguntándote, Eduardo, un poco sobre cómo ha sido ese proceso en las últimas 2-3 décadas de relación entre la literatura brasileña y la literatura hispanoamericana. Bueno, yo creo que está mejorando bastante, que las dos literaturas se están aproximando un poco más. O sea, hay estudios cada vez más intensos y más largos sobre las dos literaturas, hay un interés cada vez mayor, y no solamente sobre la brasileña y la colombiana, pero sobre todas las literaturas de los países latinoamericanos en general. Ustedes tienen mucha relación por obvias razones con el sur del continente. Sí. Todos estos procesos de integración con Uruguay, Argentina, Bolivia, sí, Chile, han ayudado muchísimo también al acercamiento cultural y literario. Claro. Yo he enseñado, por ejemplo, algunos cursos en la Universidad de Córdoba, en Argentina, y ahora acabo de venir de un curso que he enseñado en la Universidad Tecnológica de Pereira, acá en Colombia, y he tenido muchísimo gusto. Ha sido una experiencia muy buena, con estudiantes de doctorado, todos muy interesados en la literatura comparada, y como le hemos dado las lecturas antes, todos habían leído y hemos podido hacer discusiones muy interesantes, muy instigantes, ¿no? Durante el curso. Ha sido realmente una experiencia muy buena. Bueno, Eduardo, y para que nuestros televidentes entiendan un poco, es decir, hacer literatura comparada, comparar, digamos, cuáles son los aspectos centrales que tú destacarías de esta disciplina que tiene por objetivo, digamos, el diálogo, el acercamiento. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, la idea principal es exactamente la del diálogo, ¿no? De establecer un diálogo profícuo entre literaturas de diferentes naciones y a veces en idiomas distintos, como es el caso, por ejemplo, el español y el portugués, ¿no? Entonces, la idea principal es exactamente hacer esta interrelación. La literatura comparada es básicamente el estudio de las relaciones literarias internacionales. Así estamos trabajando con una parte de ellas, de esas relaciones, que es exactamente entre Brasil y América Hispánica. Y ahí está también presente la idea de romper con una especie de barrera que siempre ha existido entre Brasil y los países de Hispanoamérica, tal vez por el idioma. Y también hubo razones políticas, históricas, que sí, claro, también estuvieron muy separados. Siempre hay, yo no creo que se pueda separar lo político de lo literario, de lo académico, ¿no? Todos dicen que eso empezó con el Tratado de Tordesillas, que nos separó, ¿verdad? Definió cuál, bueno, la parte portuguesa viene para acá y la otra Hispanoamérica. Y bueno, hay barreras muy grandes además del idioma. Hoy tenemos una meta común en nuestra cultura, y yo quería preguntarte cómo ves tú, dijéramos, el proceso de traducción de obras literarias de lengua española al portugués. Yo creo que está cada vez más frecuente también.
antes casi no se encontraban traducciones de obras españolas e hispanoamericanas en Brasil. Pero eso empezó realmente con el éxito del libro de García Márquez, que ha tenido un éxito extraordinario allá. En el año 68 es cuando ha sido hecha la traducción, un año después de la publicación acá. Y desde entonces eso abrió posibilidades para otras traducciones también. Y ahora hay un mercado bastante grande para obras hispanoamericanas y españolas también, y siempre siendo traducidas al portugués. Bueno, ahí, ya que has mencionado a García Márquez, yo fui testigo y viajé mucho y di muchas charlas en universidades sobre García Márquez, había un gran interés, pero quiero preguntarte, ¿el éxito de una novela como 100 años de soledad se debe a esa particular manera de ser de los latinoamericanos que también lo compartimos con los brasileños? Y mi pregunta un poco es a que tú nos cuentes o nos digas qué es lo que hace que sea tan llamativa una obra como 100 años de soledad en el Brasil. Yo creo que es el hecho de no reconocer en la obra de García Márquez, porque en verdad Macondo es un microcosmo de toda América Latina, no solamente de Colombia, pero de toda América Latina. Y en Brasil el libro ha tenido un éxito extraordinario exactamente porque habla de cosas que nos son muy próximas en varios aspectos, la cultura, las proximidades culturales que son muy grandes, y también cosas como la manera de tratar estas cuestiones. Por ejemplo, la utilización del realismo maravilloso, que nos ha servido muchísimo, porque está muy presente en la narrativa brasileña, sobre todo en la narrativa de carácter popular. Sí, esa es un nexo. Bueno, como ven, vamos a seguir conversando sobre estos temas con el profesor Coutinho, ya volvemos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor Coutinho, hablando de estas relaciones entre nuestras literaturas y nuestras culturas. Hay unos factores, Eduardo, que son siempre muy cercanos entre nosotros, no tienen que ver con la literatura, pero yo sí creo que ayudan. Una es el deporte, el fútbol. Sí, claro. Es decir, yo creo que tuvimos siempre... El gusto por el deporte. El gusto por el deporte y el fútbol. El fútbol brasilero que ha sido... Es decir, aquí hemos sido muy, muy seguidores del fútbol brasilero y de sus grandes figuras. Yo de niño fui siempre hincha de Garrincha. Sí. Y aprovecho para hacerle que es una figura extraordinaria, ¿no? Garrincha. Hacerle un homenaje a tu padre, a Frânio de Coutinho, gran historiador, hizo una gran obra de historia de la literatura no Brasil en 6 volúmenes. Eduardo en la última contribuyó a la revisión y a la ampliación de la obra. Y él me decía una cosa cuando iba a la oficina literaria que él tenía en Ipanema, en la rúa Paul Redfer, recuerdo muy bien, una vez me habló de la cultura brasileña y el ejemplo que él me puso fue el de Garrincha. Sí. Que la cultura brasileña era como los driblings de Garrincha, las maneras de ser, para mostrarme un poco esa riqueza de posibilidades de la riqueza de la cultura brasileña. Entonces yo creo que podríamos hablar un poquitico de lo que eso significa, ¿no? Y que sigue siendo tan presente, digamos, sí, el claro, fútbol. La flexibilidad, por ejemplo, de la cultura brasileña que está muy presente en la manera como Garrincha jugaba el fútbol, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Y claro, podemos hablar de varios otros. Yo creo que hay proximidades también en el caso de la música, en el caso del cine, de los artes plásticos. Nos sentimos muy cerca realmente de otros países. Por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos una época como estudiante en los años 70 y he hecho mi doctorado allá y mi maestría. Y como no tenía plata en la época como estudiante para ir a Brasil, en vacaciones, por ejemplo, yo iba a México, donde tenía buenos amigos y me sentía en casa en México. Y eso me despertó un interés muy grande por la cultura hispanoamericana también, porque yo he sentido las relaciones que existían
entre nuestros países. La diferencia también con relación a los americanos, los norteamericanos, ¿no? Bueno, igual que decir con la lengua, continuando en esto, nosotros, por ejemplo, aquí en Cali, en la Universidad del Valle, trajimos una profesora brasileña hace 20 años y tenemos cursos de lengua portuguesa, tenemos cursos de literatura luso brasilera. Ya hay estudiantes nuestros que han ido estudiando al Brasil, lo mismo está sucediendo en Medellín, en Bogotá, en Cartagena y en Barranquilla. O sea, ha habido, eso no se daba hace 20 años, se está dando ahora. Están surgiendo mucho y entonces lo mismo está sucediendo en el Brasil, con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española. Para que nos pero cuente. eso en Brasil es anterior, yo creo. Empezaron antes, sí. Claro, claro. Incluso por la importancia del español, que es un idioma hablado en un número mayor de países, ¿no? Y que hoy es el segundo idioma de Estados Unidos. Y eso parece que ha tenido una importancia en términos de la divulgación no solo del idioma español, pero de toda la producción literaria también hecha en este idioma. Sí, ha avanzado mucho allá, mucho antes de lo que valga la aclaración. Acá hemos empezado más recientemente, pero quiero aprovechar para contarte que ese es un fenómeno que se está dando en el caso colombiano en las principales ciudades y universidades. Me alegro mucho con eso. Sí, que empezamos a ver a nuestro vecino y superar eso que tú llamas, portugués se dice torcicolo cultural, no seríamos tortículos cultural. Estamos mirando siempre más, tanto allá como acá, a los Estados Unidos o Europa, claro. Y no nos miramos entre nosotros. Claro, ya es más que tiempo de lo hacerlo, ¿no? De hacer eso, de nos mirar más a nosotros. Porque tenemos muchas cosas, afortunadamente pues los tiempos hoy facilitan más las comunicaciones, el transporte. Claro. Ya tenemos una compañía aérea que es Colombo Brasilera, Avianca ya está en el Brasil, tiene vuelos domésticos, está viajando mucho a Colombia. Eso todo termina dándole una posibilidad a que esto crezca. Tú estudiaste a dos autores fundamentales de la literatura contemporánea del continente, a João Guimarães Rosa y a Julio Cortázar. Sí. Cuéntanos un poquitico cómo fue ese trabajo tuyo, que fue tu tesis doctoral. Bueno, son dos autores del llamado boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Guimarães Rosa en Brasil, Julio Cortázar en Argentina. Y son dos autores que innovaron muchísimo al lenguaje literario. Introdujeron una serie de aspectos en el lenguaje y en la estructura de la narrativa que han sido fundamentales exactamente para la renovación de los géneros, de la novela en el caso más específicamente, pero que ha contribuido también para la renovación de otros géneros literarios. Y una de las cuestiones es que en ambos casos, tanto Guimarães Rosa como Cortázar, ellos creían que el lenguaje literario estaba gastado por toda una tradición. Entonces era necesario revitalizarlo. Y lo han hecho eso rompiendo con las estructuras normales del lenguaje y buscando expresiones que, explotando los signos lingüísticos al máximo, expresiones que todavía no estaban muy utilizadas en el lenguaje común. Eso era un proceso extraordinario que se da de revitalización del lenguaje. Bueno, hay unos escritores brasileros que son, además de Guimarães, que está todo traducido a la lengua española. Hay uno que para nosotros, que es anterior a Guimarães un poco generacionalmente, fue muy importante, creo que quizás el que abre el interés por la literatura brasileña en las últimas décadas, que es Jorge Amado, más es bahiano. Y bueno, tuvo mucha importancia, dijéramos, también en un momento determinado en la cultura brasileña. Sí, y tiene mucho en común con García Márquez también. Por ejemplo, el hecho de ambos ser grandes contadores de historia, son grandes narradores, ¿no? Y sus relatos son realmente extraordinarios, toman la atención del lector todo el tiempo. Y ambos tratan de la cultura popular bastante, ¿no? Jorge Amado tiene una preocupación muy grande con toda la cultura de Bahía, que es su estado natal, donde nació y se creó, y sobre todo por la cultura afro-brasileña. Ha puesto un énfasis muy grande sobre la cultura afro-brasileña, que está muy presente en toda su obra, en sus novelas, y con eso
hizo conocida, o más conocida, esa cultura que hasta aquel momento era un poco dejada de lado, porque, claro, los cánones literarios son construidos, como sabemos, por las camadas más favorecidas de la sociedad. Y por eso toda esa cultura, toda esa producción fundamental de las camadas menos favorecidas había sido dejada de lado. Y ahora hace una parte bastante importante de los estudios académicos. Pero eso que ha señalado el profesor es muy interesante y muy importante, lo afro-brasilero rescatado por Amado, porque ese también es un factor en común que tiene Colombia y el Brasil, es el aporte, dijéramos, de las culturas africanas a través de los esclavizados que llegaron aquí y que después construyeron estas naciones, es la cultura afro-brasilera. Y quiero decirles que García Márquez fue amigo de Amado, pero antes también fue amigo de él muchos escritores, especialmente quien tuvo relación con él, Manuel Zápata Olivella, por una simple razón, por la necesidad de entender y ver lo que era la cultura afro-brasilera, que es la de más peso en el continente, porque del total de los esclavos que llegaron a América Latina, la mitad llegó al Brasil. Sí. Y a donde más llegaron fue a la zona de Salvador y toda esta zona cerca a Bahía. Entonces eso hace muy encantador la relación entre nosotros, sobre todo el Caribe y el Pacífico y la zona bahiana. Pero hay un autor que viene un poco después, que también ha tenido mucha importancia para nosotros, que se llama Rubén Fonseca, que además es carioca de tu ciudad. Sí. ¿Y qué opinión te merece, dijéramos, esa literatura? A mí me gusta mucho la literatura de Rubén Fonseca, pero es sobre todo una literatura de carácter policial, pero muy crítica, lo que hace toda una crítica a la sociedad brasileña de manera general, pero a través de la novela policial. Y también ha sido una innovación en ese sentido. Es un tipo de literatura bastante rico también, e incluso ha trabajado con ciertas formas muy recientes, como por ejemplo un tipo de ficción que Linda Hutton ha llamado de metaficción historiográfica. Y Rubén Fonseca tiene un libro que se llama Agosto, que trata exactamente de los episodios que han precedido el suicidio de Vargas en el mes de agosto del 54. Y es una típica ficción, metaficción historiográfica, en el sentido de que narra los hechos de aquel momento por la perspectiva del presente. La perspectiva presente. Sin la preocupación de reconstituir a los hechos con verosimilitud. Sí, recientemente acaban de hacer una película sobre Getúlio, sí, que creo que debe estar también muy alimentada por la novela de sí, Rubén Fonseca. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el profesor Eduardo de Faría Coutinho. Seguimos aquí en esta interesante charla con el profesor Eduardo Coutinho. Cuando yo digo Eduardo de Faría Coutinho es porque en el Brasil el nombre de la madre, el apellido se coloca primero, pero es el profesor Eduardo. Aquí seríamos Eduardo Coutinho de Faría. Bueno, ese es un dato muy curioso. Eduardo, yo conocí a tu padre, que fue un gran historiador de la literatura brasileña, y dejó un monumento que es la historia de la literatura en el Brasil. Sí. Él dirigió allá la OLAC, que es la Oficina Literaria Afrânio Coutinho. Eso ahora es un proyecto en la Universidad Federal que tiene el acervo de tu padre. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso y el sentido que ustedes le están dando a ese acervo? Muy bien. Bueno, mi padre siempre, a él siempre le gustaron los libros muchísimo. Entonces todo el dinero que tenía lo empleaba en libros. Y construyó una biblioteca extraordinaria. Y esa biblioteca de casi 100.000 volúmenes acabó ocupando prácticamente toda su residencia en Ipanema, donde vivía. Y entonces se mudó y abrió la casa, la residencia para el público consultar a la biblioteca. Y allá funcionaron varios cursos, funcionaron publicaciones, que se han hecho publicaciones allá, y investigaciones que resultaron en publicaciones, y una serie de otras actividades. Y eso duró unos 12 años, de 1979 hasta 91, hasta el año 91. Y por esa época mi padre empezó a quedarse enfermo, ya estaba bastante, estaba viejo, ¿no? Y
con edad y vino a fallecer en el 2000 y por esa época la Universidad Federal adquirió su biblioteca y se quedó en cajas durante unos años, lo que me preocupaba bastante porque yo siempre me acordaba de lo que decía él, que el peor destino para una biblioteca es quedarse en cajas, ¿no? Entonces ese es un proyecto a la Fundación Vitae, que es una fundación que apoya la organización de acervos de bibliotecas y museos. Y esa fundación nos ha dado un auxilio financiero y con eso construimos una ala aparte junto de la biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Y allá instalamos su biblioteca. La biblioteca era muy grande, no cabía en el espacio toda, entonces la parte de obras raras y las obras principales, ediciones especiales, etc., se quedaron en este espacio y lo demás fue incorporado a la biblioteca de la Facultad de Letras. Y en esta parte, construida con el apoyo de la Fundación Vitae, yo construí un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Afrânio Coutinho, donde hacemos investigaciones desde el año 2005. Es cuando ha sido fundado y desde entonces hemos hecho varias investigaciones allá que han resultado en publicaciones. Y tenemos cursos también allá, conferencias, periódicamente. Cuando nos visitan profesores, por ejemplo, del exterior o de otras partes de Brasil, siempre los invitamos a hacer charlas allá en la oficina y está marchando muy bien, está funcionando bastante bien hasta el presente. Bueno, es una excelente experiencia de lo que se puede hacer con esas grandes bibliotecas. Ojalá en Colombia pudiéramos hacer lo mismo en esta región, que hay intelectuales tan importantes. Por ejemplo, la biblioteca y lo que dejó recientemente Jacques April, por ejemplo, 50 años de investigación del Pacífico. Oyendo al profesor Coutinho, digo, esto se podría hacer con Jacques April, no solamente en lo físico, sino en lo virtual, que también lo tienen en la OLAC en Río de Janeiro. Bueno, hemos hablado aquí cosas muy importantes con el profesor Eduardo. Te agradezco estar aquí en el programa y a todos los espero en una próxima emisión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.